Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de podcast que estamos trabajando, que se llama, pues obviamente, una parte de antropología industrial. Y aquí ya está con nosotros mi querida Nelly. ¿Sí me escuchas, Nelly? Te escucho perfecto, Rogelio. Es día de tamales, día de Ay, sí, es frío, verdad, es verdad, sí, es día de frío, verdad. Lo día olvidé, de... olvidé que era día de tamales, la verdad. Sí, y aparte con el frío, pues se antoja. Oh, sí. Yo al ratito le entro a los tamales, porque me gustan mucho. Muy Que, bien. que es parte de un rito interesante, pero pues, ahorita no vamos a hablar de ritos, de ese tipo de ritos, vamos a hablar de otro tipo de ritos. Muy bien. Y estamos Muy bien. aquí para platicar un poquito de esta parte tan compleja, fíjate, Nelly, Sí. desde que yo tengo uso de razón, Ajá. pues siempre hemos peleado con levanta aquí, limpia allá, ordena allá, porque porque no tienes disciplina para tener cosas en tu lugar y te persiguen en la casa, te persiguen en la escuela, te Ajá. persiguen pues en varias partes de tu vida. Es como básicamente tu karma, por decirlo de alguna forma. Entonces, Ujú. es una sombra que nos sigue, yo creo que a todos, aunque por ahí también he visto gente que es muy ordenada también. Ajá. Mi hermana es muy ordenada y a pesar de que no conoce nada de 5S, pues tiene un espacio particular para cada cosa. Es muy ordenada. Tú ves su cuaderno, orden. Ves su Ujú. computadora, orden. La escuchas hablar, orden. Entonces ella es orden. Entonces, Ujú. pero ella sí nació. Pero bueno, vamos a hablar un poquito Ujú. de esto que llegas a ver, porque imagínate, eh, nos cuesta mucho trabajo, al menos personas como yo, ser ordenados. Ujú. Imagínate una operación en donde pues hay flujos de materiales por todas partes, la gente transita, el producto transita, documentos también transitan y transacciones. Entonces vivimos en un mundo de flujo constante y dentro de esos flujos pues debe de haber un orden, como todo en la vida. Entonces, por ahí hay una personita que trabajó sobre una base de ingeniería, eh, que desarrolló un esquema, no es, algunos lo llaman tecnología, algunos lo llaman metodología, pero yo más bien después de conocerte entiendo que es un rito, las 5 veces. Ujú. Entonces, este señor se llamaba Irano, pero así como, o sea, yo he recibido muchas entrenamientos de 5S, pues me ha tocado darlos, me ha Ujú. tocado estar como en 20 oleadas de 5S y al final eh, se ve mucho la parte hasta ciertos puntos exagerada del orden. Imagínate, Nelly, que ahorita llego a tu casa y te digo en dónde poner qué y cómo Ujú. ponerlo. Entonces, desde ahí es algo que hasta visualmente te puede chocar. Entonces, las 5 S representan una metodología de integración. Entonces, Irano propuso un sistema donde el entorno físico trabaje a favor del colaborador, facilitando la toma de decisiones. Si o sea, cuando hay algo que está mal, pues lo vas a ver, va a haber evidencia. Si no está un tornillo o si no está un material o si no está una pinza, pues va a quedar evidencia de que no está. Entonces es una forma muy sencilla de tomar decisiones. Entonces, aquí la orden es un facilitador más bien de la conciencia, no de la usurpación, ni del orden,
ni el policía, ni es un campo de concentración. Entonces, básicamente, 5S lo que busca es facilitarnos a todos la vida y hacer que el flujo se mantenga fresco. Y esto nos cuesta mucho trabajo. ujú, Acá viene el primer rito, Neil. ujú. Entramos, o sea, me tocó participar en un buen de estas olas, porque es muy difícil de implementar. Yo ahorita te voy a decir, de acuerdo a lo que yo he aprendido y de tus pláticas, alguna de las razones que pudieran ser. Entonces, cómo empiezan estas es, y este método, pues tiene una jornada. Entonces, tiene una jornada de clasificación. Tenemos que decir al operador o a la gente de oficinas que tienen que escoger lo que realmente usen de lo que no. Hasta hay políticas. Si llevas 3 meses sin usarlo, no, o sea, si llevas un año sin usarlo, no te sirve. Pero ya ves que también hay arraigos de ciertas Ujú. cosas, aunque no nos sirvan, hay arraigos. Así es, Entonces, pues es una dinámica de priorización sobre lo que es más que importante, sino de uso cotidiano, porque si fuera importante, quizás no sea útil. También hay que ponerle ese contexto, ¿no? Porque que sea útil no es importante, porque una cosa, un objeto para ti puede tener prioridad, pero no tener una foto, algo que te regalaron y de alguna persona muy especial. Entonces, aquí empieza la complejidad. O sea, me acuerdo cuando le decías al operador, no, tienes que quitar esto. Y la gente está tan apegada, tan arraigada a ciertas cosas que le cuesta trabajo. Entonces, quitarla. claro. Y en esta pues dinámica, la metodología te dice que tienes que poner tarjetitas rojas. Y ahorita vamos a empezar a ver la complejidad, porque esa tarjetita roja es como una banderita roja que te dice que ahí hay algo que no tiene que estar. Entonces, imagínate que está el operador con su formato de calidad, con su formato de seguridad, con su reporte de tiempos muertos, con su reporte de A, B y C. A veces hasta tienen 7, 5, depende la gestión, reportes. Tienen por acá ayudas visuales, tienen por acá casi casi el no se toca, el sí se toca, y aparte gestionar otra parte visual y es cuando empieza la contaminación. Y si estás en una jornada de TPM, ves la tarjeta roja de 5S y al lado ves la tarjeta de anormalidad. Y realmente el operador se confunde porque ya no sabía qué darle prioridad. Imagínate algo bien curioso. Queremos que la gente sea ordenada, pero al mismo tiempo le pedimos tantos documentos que se pierden en esta clasificación. Porque si nos pusiéramos así muy estrictos, tendríamos que estar a la cuestión, o sea, queremos que el operador tenga orden, quítale papeles, quítale ciertas actividades que no generan valor. Ayúdalo a que simplifique esta implementación, sus modos de abordarlos. Y en vez de tener una implementación llena de papel, pues tiene algo que a él realmente le sirve. Entonces viene un choque importante y por eso para uno cuesta mucho trabajo adoptar, Ujú, entender, y a nosotros nos cuesta mucho trabajo eh, la implementación. No tiene nada, o sea, tiene que ver la cultura, pero más bien tiene también que ver con nuestro desorden. O sea, cuando hablamos de ir al Gemba, que es el lugar donde las cosas pasan, ujú. pues no solamente es ir a ver. Y me acuerdo mucho de lo que me decías,
los estudios antropológicos uno tiene que observar, ta, ta, ta. O sea, no vamos a observar, ¿eh? Vamos a juzgar. Que ya, si Rogelio no está con el estándar, como dice la película de Los Simpsons, le toca tabla. Si no llenó el formato, le toca tabla. Si no hizo la inspección, le toca tabla. Entonces, entre tantos tablazos, el operador se complica mucho y tiene problemas de prioridad. Entonces, eh, pues pasa esto, ¿no? Que dentro de esta clasificación tenemos que ayudarlos a reducir la carga de inventario innecesario. Y, por ejemplo, a veces queremos gestionar desde nuestras creencias, desde nuestros ritos, como profesionales de la mejora. El operador sí tiene que clasificar sus cosas, pero yo no clasifico mi gestión, ni el de calidad, ni el de seguridad, ni el de mejora continua, y así vamos. Entonces tenemos nosotros que ayudar a reducir ujú, la carga de inventario necesario para que más allá de, de acomodar, soltar prácticas obsoletas. Eso es lo que no se entiende, Nelly. Hablamos de cosas materiales, pero no de prácticas obsoletas. ya. No sé si vas a decir algo. Sí, no sé si quieres comentar los 5 Ok, S muy o bien. no sé, o quieres Sí, que sí. vayamos ahí comentando cada uno, no sé. Yo creo que vamos así en ordencito, porque ya al final consolidamos todo. ¿Qué te parece? Ok, ¿quieres que vaya yo interviniendo en Ujú, por cada cada uno? S. Ujú. Ok, por cada S. Bueno, este, mira, yo creo la primera, ¿por dónde empezamos? Primero, y ya lo habíamos comentado tú y yo, y hemos estado revisando, ¿verdad? Que las 5 S tienen que ver más con una práctica cultural, o debiese ser una práctica cultural y no una práctica nada más o netamente técnica, ¿no? Ujú. ¿Y qué es lo que se quiere decir cuando estamos hablando de la parte cultural? Estamos hablando de que hay una serie de, voy a decirte, ¿no? Cultura, así, de alguna manera como muy simplificado. Cultura es una serie de códigos y de símbolos y significados compartidos, ¿ok? Ujú. Yo creo que lo recalco. Compartidos, es decir, es algo que se hace en grupo, en colectivo y se encarna en un espacio-tiempo, ¿no? Ok. En este caso estamos hablando del espacio, pues es la planta, ¿no? O puede ser la línea de producción, digámoslo así. Ese es el espacio y es ahí donde se encarna. Entonces, la cultura no es algo que se obliga a la persona a hacer, sino es algo que la persona tiene que vivirla y tiene que internalizarla. No sé si entendemos el concepto de internalizar. A ver si nos puedes explicar un poquito más, porque igual y todo el mundo no entiende o no Ok. entendemos. O sea, hacerla propia, Ya. ¿ok? No tengo yo que decirte qué tienes que hacer, porque ya es parte, ¿no? De tu quehacer y de tu manera de comportarte. O sea, Mm, ya lo integraste, ¿no? A tu persona. ujú, Eso. Entonces, no se trata de propiamente un manual, hay que hacer que las personas vivan esa parte o sea, que vivan la cultura y para eso las personas tienen que tiene que darle sentido lo que hacen, tiene que haber un sentido. Por eso también te decía, esto de aprender las 5 S no es en un salón de clases, ¿no? El ujú, aprendizaje tiene que ser situado y tiene que ser colectivo y tiene que estar participando todas las personas involucradas
en gestionar las 5 S, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, empezando con la clasificación, estamos hablando en términos, digamos, antropológicos, la persona está identificando objetos o cosas que deben estar de las que no deben de estar. Y eso tiene que ver con un concepto como de frontera, digamos, ¿no? Esto sí y esto no. Y aquí hay una pregunta que me gusta, que es como para hacerse, ¿no? Idealmente estoy imaginándome en un momento en que estás en el proceso de entrenamiento en una planta X Ujú. con un grupo de personas en una área, en una de sus áreas laborales y están ahí sobre la marcha construyendo entre todos la clasificación de lo que sería ese lugar. ¿Me explico? Mm. Entonces, para que sea un ejercicio colectivo y no enfocado en Rogelio, sino en el lugar, ¿no? En el espacio. Estamos hablando de un aprendizaje situado. Entonces, tú decías, hay gente que le gusta de pronto acumular, ¿no? Y eso tiene que ver con la propia psicología y la personalidad también de la persona, ¿no? Que está ahí, como dices tú, acumulando a lo mejor objetos que no tienen ningún sentido de que estén en ese espacio, ¿no? Entonces, aquí está una pregunta que me parece muy simpática y buena, es, bueno, ¿y por qué esto sigue aquí? ¿Por qué esto sigue aquí? O sea, este objeto, ¿por qué sigue aquí? Como un proceso de reflexión para la persona, pero esto haciéndolo, imagínate haciéndolo todos ahí en colectivo y haciendo todos este ejercicio de las 5 S, empezando con la clasificación, ¿no? Vamos todos Ujú. al área de Rogelio y vamos todos, ok, y hacemos este análisis entre todos, ¿no? De por qué sigue ese objeto ahí, ¿no? Y empiezan a hacer este tipo de ejercicios. Eso es lo que te diría, ¿no? Sobre la clasificación, que tiene que ver justamente con la identidad también, o sea, qué objetos están y qué objetos no están, tiene que ver con lo que está es con lo que yo me identifico, lo que no, pues obviamente no tiene que estar, pero este es un ejercicio que debe ser de manera colectiva y no individual, Ok. para que vayan comprendiendo, ah, mira, tiene que ir tal, no sé, tal herramienta debe estar siempre en el cajón derecho, estoy imaginando, o sea, inventando ahí. En el cajón derecho debe estar esta herramienta. Siempre, ¿no? Debe de estar ahí y reflexionar entre todos por qué, porque tiene que estar ahí, ¿no? Y, Y y- y empiezas fí- a darle sentido. Ah, ya entendí, para esta herramienta tengo que tenerlo siempre en el cajón derecho, porque si se zafa el tornillo, o sea, siempre lo debo tener aquí a la mano, porque puede pasar que se salga el tornillo tal, y yo tengo que tener esta herramienta a la mano, ¿no? y fíjate que eso es una cosa bien importante. Yo lo que he visto es Ujú. que se busca solamente ver orden, más no Ajá, darle sentido. Otra que me ajá, decías de la herramienta. sí. O sea, qué diferente sería, mira, la herramienta tiene que estar en este punto Ujú. porque es de fácil acceso para atacar esta causa. Así es. Pero incluso llega hasta la exageradez de poner 5 veces hasta huellitas para que el operador sepa dónde se tiene que poner. O sea, tienen unos dibujitos, unas Ajá, calcomanías, unas pegatinas en el piso. No sé, ajá. las has visto de unas Sí, sí, los huellitas. pasitos, sí, Ajá, piecitos, ¿no? sí, no tienen un paso que. ¿Por qué? Ajá. Y hay cosas que en oficinas ves que el vaso tiene que estar aquí y es arbitrario. Sí, porque, y mira, no solo pasa en las plantas ni en la ingeniería, sino que somos medio maniáticos de los métodos a veces, ¿no? Va a depender de personalidades también.
Y hay gente que está ahí casi, casi para adorar el método y se les olvida que el método, las herramientas, la tecnología está para darnos el servicio a nosotros para ser más eficientes y no al revés, ¿sí? Entonces, eso pasa también por la percepción que tienen algunas personas de, bueno, hay que hacer el método, dice que hay que hacerlo así. Sí, pero a lo mejor hay cosas que tienes que modificar y adecuar a la cultura del lugar, ¿no? Al contexto ambiental, ¿no? A una serie de características que el modelo original no fue creado para esas condiciones. Entonces lo tienes que adaptar, ¿sí? Y Sí, no, a sí, veces sí. no nos da la cabeza, no nos da la cabeza, ¿sí? Sí, qué interesante lo que comenta, porque por ejemplo Irán no, por lo que yo sé, por lo que he visto, porque lo que me han dicho y he recibido varios entrenamientos, básicamente se va al punto de clasificar, no Ajá, entrar en un entorno de conversación, vamos a conversar, eh, primero porque es importante cinco veces y después realmente más allá de la clasificación y de la selección es entender qué es lo que, una de dos, no te hace sentido ajá, y es una práctica obsoleta. Y eso, y eso hablando de toda la cadena operativa, no solamente del operador, porque nosotros como ujú, administración generamos mucho desorden, empezando por ahí. Entonces, bien importante lo que dices. ujú. Entonces, Sí, 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 ¿qué querías comentar? Sí. sí, entonces nos ves a todos, tanto en piso como en oficinas, abriendo cajones, sacando cosas, esto me sirve, esto Sí, no me sirve. así es. eh, Porque el cuerpo debe estar atravesado ahí. ¿Me explico? O sí, sea, el cuerpo tiene que estar ahí. Para que tú encarnes algo, tiene que estar tu cuerpo. Por eso se encarnas, encarnar algo. Ujú. sí, Y eso queda, y es el aprendizaje es, para que un aprendizaje sea significativo, mientras atraviese los más sentidos posibles, mejor. Entonces, imagínate estar tocando, oyendo, viendo, o sea, utilizando todos tus sentidos y además interactuando con los compañeros, las compañeras, ¿no? En un diálogo de esto, ¿por qué sí, esto, por qué no? Y empezar a generar un lenguaje común, porque hasta los chistes es una forma de compartir, ¿no? Un lenguaje entre colegas, entre compañeros, entre colaboradores, ¿no? Hasta los apodos que les ponen a las máquinas, ¿no? sí, 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 ¿No? pero sí, al final poco se hace, o no mucho, pero el punto es clasificar y ahí nos ves a todos patas para arriba, Sí, eh, moviendo todo. Entonces, una vez que ya clasificamos, seleccionamos, nos así vamos es, a la siguiente S, así es. que es el orden, ¿no? Entonces, Ok, perfecto. la arquitectura del espacio, Ujú. y a veces tienes, o sea, tanto el operador como a veces nosotros tenemos poco espacio. Es un Ajá, espacio que ni siquiera a veces se diseña ergonómicamente. Es un espacio, ahí tienes, ahí hay un pedazo y ahí trabaja. Y el ujú. operador, pues la máquina tiene un diseño y el diseño no lo puedes cambiar. Se trabaja en ergonomía, pero a Sí, veces el equipo no lo permite, o la maquinaria, o el espacio que hay en la planta. Entonces, se trata en esta parte del orden, organizar los elementos necesarios para maximizar la fluidez. ajá, Fluidez, ¿para qué? Por ejemplo, yo preguntaría, ¿no? Entonces, y se basa ujú. en la ergonomía y la accesibilidad para que el trabajo sea más intuitivo. ¿Sí? Pues básicamente es, como tú decías, hacer que el espacio haga sentido y a través de ese sentido sea significativo de acuerdo a la tarea que yo tengo que ejecutar. Así es. Tú lo acabas de decir, además tiene que ser ergonómico, tú sí o sí, ¿no? Y la relación de los objetos también tiene que su propio proceso de reflexión, o sea, ¿por qué está cerca la herramienta de este cajón y a lo mejor a otros artefactos?
tienen una mayor distancia, a lo mejor no están tan cerca, ¿no? Hay unos que van a estar más cerca de tu cuerpo, otros que tienen que estar más lejos, ya sea porque son estorbosos, ya sea porque a lo mejor no los necesitas utilizar de manera cotidiana, ¿no? Entonces a lo mejor te están estorbando. Entonces sí es importante que sea cómodo para el cuerpo de la persona, que esté la distribución de los objetos y las herramientas de artefactos eh, este, para esa persona que tiene que acceder a él, ¿sí? Y fíjate que se junta en esta parte del espacio, del orden, se juntan pues muchas cosas. Porque, ok, vamos a poner cierta herramienta eh, basada en la funcionalidad Ujú, en cierto sitio de la máquina. ujú. Entonces viene la perspectiva de inocuidad. ¿Qué Ok, tal si para poder, qué tal si esa herramienta a fuerzas la necesito poner en zona que tiene mucho impacto para el producto ujú. y yo no la puedo mover también? Entonces a veces solamente es orden, pero sin entender el principio de luz. Sabía poner la herramienta acá, no la puedo poner aquí porque me genera un riesgo de contaminación del producto o un riesgo de accidentabilidad para el empleado. Sí, Entonces tampoco nos ponemos de acuerdo. No hacemos un consenso como sistemas, porque es meter 5 S, es irse a las 5 S, más no platicar a ver realmente cómo vamos a abordar la primera S. así es. ¿No? Empiezas a construir sentido, tienes que construir sentido, porque si no, no tiene sentido, ahora valga la redundancia, no tiene sentido para la persona y entonces va a ser difícil que lo encarne y que lo internalice, que se familiarice con eso. Y si lo hace, seguramente lo puede hacer, si hace el orden, a lo mejor es nomás como dice nomás para cuando viene la suegra, ¿no? Ay, que quede muy bonito, ¿no? Así como, ay, ya echa la basura abajo de la cama, Ándale. ay, mira, está muy bonito todo, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de disminuir las incertidumbres, eso es lo que entiendo yo, ¿no? Exactamente. Disminuir las incertidumbres de cualquier situación que se les presente, entonces tratar de que se disminuyan esta. Entonces, sí hay un tema ahí que también debe ser, y aquí digamos, la frase que está relacionada con esta segunda fase, que es el orden de las heces, es este orden cuida o castiga al cuerpo, ¿no? También. Sí, ¿Sí? sí, sí. Este diseño el diseño tiene que estar enfocado hacia un uso real, no imaginario, ¿no? Sino a un uso real. Por lo tanto, tiene que haber ergonomía, ¿no? Sí o sí, Sí, es que dijiste algo crítico. Debe de estar adecuado a un entorno real, no ideal. así es, Porque tú ves las imágenes de algunas partes así del es, mundo y hasta contamina, hasta ves tanta comunicación visual que choca. Y es bien importante lo que nos dices de esta realidad contra la idealidad. así es. Y a veces vamos más para la idealidad que para la realidad, y por eso los métodos no encarnan, como tú dices. Sí, claro. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es que el método dice que el extinguidor tiene que ir en la esquina fulanita, ¿no? Y, ay, pero la esquina fulanita en la oficina de la, no sé, ¿no? Entonces, no encaja, o sea, no está encajando, aunque el manual diga algo en específico, hay que buscar la manera de adaptar las situaciones y los espacios de acuerdo a los contextos, ¿no? Sí, porque no se trata solamente de seguir el método, porque Así el método es, no dice nada de eso. El método nada más te dice A, B y C, pero es otro contexto. No es lo mismo hablarle a un japonés que hablarle a un latino, y el contexto cultural de cada planta es diferente y cada así línea es es. diferente. Entonces,
tampoco, y tampoco se mide en cada S. O sea, se mide a través de una auditoría, pero no Ajá. se mide eso. O sea, no se mide la carga cognitiva, no se mide los esfuerzos, no se mide el bienestar. O sea, También la carga de estímulos, ¿eh? Porque tú estás ujú, diciendo que ahí de repente está como muy atascado de información visual, ¿no? O sea, que el letrero acá y o sea, hay mucha información. Eso también te satura, en vez de ayudarte, puede alentarte, ¿no? A tomar decisiones. ¿Sí me explico? sí, sí, Porque sí, ¿qué, sí. por dónde me voy? ¿Dónde estaba o sea, lo que necesito en este momento? Sí, es que te sesga mucho entre tanta orden, entre un más que tanto orden, entre un orden que a mí no me hace sentido. Ujú. Es el punto. El Por- orden que no te hace sentido. Y volvemos a lo mismo, ¿no? sí, sí. Y tú cuando me tocó a mí aplicar los checklists de 5 S, a veces checklist es puro orden. O sea, nunca, no hay una entrevista, no hay una conversación, o sea, solo observación. Y si algo está Ajá, fuera de lugar, ¿por qué no tienes la pluma en el punto donde dice pluma? ajá, Y es jalón de orejas. O hasta muchas auditorías así las hacen. O sea, no hay una conversación, una entrevista con el operador, que tú le digas cómo te sientes, realmente te has sentido este acomodo. O sea, ujú. que tú abordes una parte de la... O sea, ¿te ha ayudado este orden a reducir tus errores? Muy No, buena pregunta, sí, ¿no? no, no hay preguntas. Este nuevo acomodo de orden te genera bienestar, Ujú, te reduce la fricción entre tus clientes internos, ujú. ayuda a tu cliente próximo. Entonces, no hay conversación y estos modelos se vuelven, pues, muy obsoletos, para mi gusto. Entonces, vamos, o sea, ya Ujú, Nelly clasificó, ya ujú, Nelly puso orden. ujú, Ahora Nelly tiene que limpiar. ujú, Y otro problema, ujú. mantener el equipo en condiciones ópticas. Pues tienes que limpiar, ¿no? Ajá, Pero pues hay procesos que por naturaleza y por malos diseños, pues generan contaminación de ruido, porque también el ruido es parte o sea, la gente no ve como ruido como un, algo que no deberá de estar ahí, porque no ujú. es tangible, pero está ahí y eso genera, eso aporta mucho al sesgo. ¿Refieres ruido como ruido, De como las si, ruido máquinas, psicológico, ruido de las auditivo? máquinas, a Sí, pesar de sí. que tienes tapones, ¿eh? Sí se Ok, oyen las máquinas. ok, ok. Sí se oyen las máquinas. Todos muchos años me ponía yo orejeras, me ponía yo tapones y se oye o se siente la vibración de los Ya, equipos también, también, también. ok. Entonces es complejo también limpiar, pero más allá de la limpieza, o sea, limpieza tiene que haber, pero también tiene que haber limpieza visual. O sea, ya como ya seleccionaste, ya ordenaste, y la limpieza debe de ser también visual. Ajá. Limpieza o sea, la limpieza tiene que ver con la simplicidad. Ujú, Simplicidad de las cosas que yo me deshice porque dentro de mi rito no hacía sentido. ujú, O sea, documentos, me acuerdo que pasamos de 25 documentos solamente a 5 más o menos. Mucha basura. Entonces, y volvemos al mismo tiempo, tampoco se les pregunta. ya. El nivel eh, de limpieza que has logrado, ¿qué beneficios te han dado a ti? Ujú, 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 ¿Te ha ayudado a que tu activo se descomponga más, por ejemplo? Porque luego pasa ujú, que por estar muy sucio se descompone. Eh, ¿Te sientes más orgulloso de que tengas un área ordenada porque eso hace que tú le prestes mejor servicio a tu línea?
ya tu trabajo, tampoco se hacen esas conversaciones. Ajá, ¿Te sientes orgulloso de tu línea? Nosotros, fíjate que cuando empezamos con esta parte de otra metodología, eh, les pusimos dos dibujos, Nelly. ujú, Había un muchacho muy buen dibujante, Miguel. Él salió de la línea y a él lo seleccionaron para que fuera el dibujante del antes y del después. O sea, le dijimos, pinta la línea toda fea, así como está. Y pintó ajá, las líneas. ajá. Y le preguntamos a la gente, ¿dónde quieren estar? Y se vieron en una línea ya decente. Después que regresamos, se sentían ellos orgullosos de estar ahí, porque toda la gente los veía. Mm, Entonces eso genera, y ahí no trabajamos 5 veces, claro, trabajamos en todo, ajá, porque ajá. todos teníamos, o sea, teníamos que trabajar con todo, no solamente con el orden y la limpieza. Y ahorita que tú mencionas esto de la limpieza, justo tiene que ver también con vínculos, ¿no? Ujú, En el sentido, ¿no? Que estás diciendo, yo estoy pensando en las guardias, ¿no? O sea, bueno, yo termino, dejo limpio ujú. para el siguiente compañero o compañera que va a retomar, ¿no? Este trabajo. Entonces eso, si no lo haces, pues ya eso puede ser un motivo de fricción, ¿no? Ujú. Ay, este Rogelio me dejó aquí todo sucio, se fue y no me... Entonces yo tengo que además limpiar, cuando eso se supone que es la última, prácticamente la última parte, digamos, de mi chamba en el sentido de la operación, ¿no? Que dejo limpio para que la persona nueva que llegue, pues empiece otra vez de cero y pueda, como dices tú, detectar errores o fallas que pueda haber, porque pues, esa es la finalidad también de que esté limpio, ¿no? Y como dices tú, limpio también visualmente. Si la máquina no está funcionando bien, pues probablemente genere más ruido, como dices tú, ¿no? Que también genera una afección de tipo físico, ¿no? Al cuerpo de esa persona Sí, fíjate que y yo de los vecinos. escuchaba yo, es que me dejan cochina la línea, o sea, estaba prohibido dejar la línea desordenada al turno que seguía. Claro, Entonces era complejo al principio, claro, pero pues al final, pues es parte de que ellos se sientan orgullosos de pertenecer a su línea. Es parte del claro, rito. Ujú. claro. Es parte de que se sientan, como dices, orgullosos y eso también puede dar pie a ver si es algo que es recurrente a que pues hay un conflicto, ¿no? Hay, Sí, hay un conflicto que tiene que ser tratado, porque igual puede ser que lo haga porque le cae mal el que viene, ¿no? Me cae gordo que se le quede todo sucio, me cae mal el supervisor, no me gusta mi trabajo, ¿no? No me gusta lo que estoy haciendo, o sea, entonces mm, ahí se expresa, ¿no? Ujú. y es que a veces también es complejo, Nelly, porque Nelly, bueno, Rogelio acabó bien su línea, pero resulta que Nelly le empieza a fabricar con otro lote, Ajá, y ese lote de probador viene con mayor variabilidad, y ok, entonces a Nelly le cuesta mucho trabajo, o sea, tiene que operar, tiene que corregir, tiene que ajustar, y tiene que estar ajustando, porque el material viene muy variado. ¿Qué pasa cuando Nelly acaba el turno? ujú, No le va a, no le va a alcanzar el tiempo de limpiar, ya, o va a limpiar de manera deficiente. Llega Rogelio el siguiente día y ¿qué va a hacer? Se va a reclamarle a Nelly, oye Nelly, dejaste esto sucio. Y Nelly va a decir, Nelly lo único que va a querer hacer es irse, porque ya está fastidiada de que el material lo tuvo que ajustar. Y como tú dices, empieza la fricción. así es. Y eso nadie lo pregunta. Fricción entre los vínculos,
¿verdad? De las personas que estás, con las que estás trabajando, que estás ahí 8 horas con eso, bueno, con el de cambio de turno, no, porque bueno, ¿no? Pero bueno, estás también con otras personas conviviendo 8 o 10 horas y bueno, esta que viene a suplir, digamos, por cambio de horarios, pues hay esta fricción, entonces también hay que buscar, como dices, maneras de comunicarse y ahí es donde juega el rol, por supuesto, el supervisor o el, ¿cómo le llaman? Líder, supervisor o de la línea, ¿no? Sí, Ahí sí, va, sí. ahí va a tener que jugar un rol muy importante de comunicador. Sí. Y entonces, vamos a la estandarización. O sea, la estandarización tiene este mito Ujú. de que debe de ser a fuerzas visual. Ajá. Tiene que estar documentado. O sea, no estoy peleado con la documentación, sino con la comunicación visual. Ujú. Más allá de poner tanto color, porque eso es lo que busca el método, y te mandé hace ratito una imagen de una línea que tiene como 800 colores, parece caja de colores. Ajá. Más, entonces lo que busca la estandarización es que el lugar siempre se mantenga igual. Ok. O sea, no es malo, siempre y cuando me Ujú. den las condiciones a mí para que se mantenga igual. Que me den ahí un material o con una variación aceptable, que las refacciones que yo voy a estar ocupando tengan el nivel de calidad aceptable, que el número de documentos que yo tenga sea aceptable para no generar desperdicios. O sea, la parte de la estandarización no solamente es hacerlo visual, Ajá. sino Si que no, sea una clara comunicación de lo que buscamos. sí. No a través de los sentidos, porque ¿qué pasa? Que ponemos a todos 5 S, te llega el Ujú. material mal, tienes bonche de documentos por llenar, no, no te llega la refacción que querías, eh, y la máquina falla, y eso impide que el estándar se pueda mantener. Ujú. Entonces, esta parte de la estandarización debe de ser no solamente del operador, sino de todo el equipo de trabajo. Ok. Pero eso tampoco se habla cuando ves el checklist de auditoría. Estandarización te pone esto, que veas estándares visuales, Claro. pero nunca le preguntan qué complejidad tú tienes para mantener el estándar igual. No, pues es que Arrojarlo siempre libera malos lotes, o me libera tarde, o tengo que ya muchos juegos, a nada de eso les preguntas. Ujú. Ujú. Por eso la comunicación es importante, no solamente la visual, sino la parte de la conversación. Así es. Que tú hagas para lo que tú quieres que se desarrolle, se cumpla. Y no quieras que la operación absorba todo aquello que tú no puedes controlar, porque tampoco es que se pueda controlar todo. Pero bueno, Sabemos que no se puede controlar todo, pero como, ¿no? Lo que comentábamos es más bien disminuir, como dicen, la incertidumbre, ¿no? sí, sí, Más que el control es disminuir la incertidumbre ujú, de sí, de las cosas que pueden surgir de inesperadas, o tenerla bajo cierto nivel. O sea, esperamos que el producto siempre venga entre este margen de incertidumbre, ujú, ujú, ujú. pero las 5 S, o sea, no hablan con eso. O sea, si Nelly dice que tiene que estar ahí la chuncha, Ajá, le llega el material malo, le llega el material bueno, la chuncha tiene que estar ahí. claro. Si a Nelly, si necesitan que haga Nelly cierta cosa, tiene 50 cosas que llenar, lo tiene que hacer. Tenga 50 o tenga 60. Entonces se vuelve también incongruente el esquema de estandarización, porque hay comunicación, pero sobre las creencias
que tenemos nosotros sobre cómo debe de funcionar ya. el esquema, No porque nunca... platican sobre las normas, digamos, porque la estandarización estamos hablando de determinadas normas, ¿no? Que se espera que sean repetitivas ahora sí que en el tiempo y en el espacio. Pues sí, imagínate si nos ponemos como los implementadores de 5S una semana a operar, Ajá, seguramente nuestra percepción nuestra perspectiva de las 5S cambiaría. ujú, No, no, pues no, no se puede. Lo diseñaríamos mejor ujú, y nos eliminaríamos de muchas creencias que tenemos del método. Porque es muy fácil juzgar, irse con un manual a establecer los estándares. Es muy fácil juzgar, pero lo importante es entender para que haga así, sentido nuevamente, comprender, comprender. comprender. Más que controlar es comprender por la ley. Más que, ¿no? Hay que comprender. Porque si no lo vivimos, no encarnamos, como dices tú. Así es. Muy Y si bien, no, ya. no tiene sentido, entonces. Y Pues, aquí quedaría la frase, en la estandarización quedaría esta frase de cómo hacemos las cosas aquí. ujú. ¿Sí? Muy bien. Y Mm, finalmente, la disciplina, ujú, que es parte de la encarnación que tú decías, ujú, de la adopción, de la integración y de la voluntad. ujú, Porque la disciplina, pues, necesita voluntad y la voluntad necesita otras cosas. Entonces, básicamente lo que se busca mucho es que la gente de formas consistentes esté manteniendo el estándar al cual llegó. ujú. Pero ¿cómo lo van a mantener entre tanta incertidumbre? ¿Cómo lo van a mantener si nunca les preguntan si realmente lo que están haciendo hace sentido, si les generan menos errores y eso les permite servirle mejor a sus compañeros y a sus clientes internos, Ujú. básicamente? Entonces se habla mucho de disciplina con que Nelly siempre que vaya esté todo igual, Ajá. pero no siempre el entorno es igual. Se me tocó a mí ver, llega un empaque, llega Ujú. mal. ¿Qué pasa con el empaque? No puedes trabajar y necesitas tú el pedido. ¿Qué vas a hacer? Una de dos, o penalizas al cliente y dejas la demanda ahí, Ajá. y lo que he visto es que luego el cliente va a las plantas a separar. Entonces, ¿dónde queda? O sea, imagínate esto. Está el proveedor separando lo que está bueno de lo que está bien. Eso lo están poniendo en otras partes Ok. y el operador tiene que también estar verificando que lo que recibe va a estar bien, porque con tanta presión, pues son máquinas que trabajan muy, muy rápido Claro. y la presión incrementa el sesgo y presiona mucho a los que están separando y cometen error. Presión psicológica estás refiriendo, ¿no? Ajá, Ujú. y eso es muy común. Entonces, Y es, pu- la presión aumenta tus errores también. sí, entonces se hace más complejo. O sea, puede ser que te llegue mal el empaque, puede ser que te llegue mal lo que vas a empacar. Ajá. Porque, o sea, hablamos de 5S, pero en toda la línea de conversión, desde la parte que se entra a proceso hasta la que sale ya empacado. Ujú, ujú, Pero no siempre se habla. O sea, tú puedes ver un esquema diferente no sé, en almacén. ujú. Puedes ver un estándar diferente en fabricación, uno en empaque y otro en almacén de PT.
O sea, Ya, no hay una comunión que les diga, mi esquema de 5S está diseñado para darle el mejor servicio a la parte de fabricación. Mi esquema de 5S no está diseñado para darle mejor servicio a empaque. ajá, Y así, ya. ya O sea, terminan. no hay comunicación entre entre estas subáreas, ¿entiendo? Eh, O cada una no, está manejando sus estándares. ¿Sabes cuál es el error? Que nos vamos por el método. Implementamos el método, no implementamos el sentido. Ya. Entonces es muy complicado. O sea, la disciplina implica eso, que cada conexión dentro de la línea que genera valor sea consistente. Y muchos de los principios de la productividad es que implican el cero defectos. Ujú, ujú. Entonces, más allá de que Rogelio siempre mantenga su lugar ordenado, debe de garantizar que su orden genere valor para el proceso que sigue, que haga Así es, sentido para prestar el claro, mejor servicio al proceso subsecuente, pero no se claro. hace así, se busca mucho implementar el método. Es lo que yo he visto, o sea, se implementa el mismo método que esté Sí, conectado en toda la cadena, no, no está pero implementado. no, no hablan, digamos, entre los dueños de los procesos. Sí, no, me tocó estar en una operación, había un defecto, y ese defecto tenía mucho que ver con 5S. Pero Ujú, un día nos pusimos a hablar, nos sentamos a ver qué está pasando. No, ujú. es que este me da el defecto así, y resulta que las dos áreas tenían la definición del defecto de forma diferente, Lenguaje diferente, lenguaje error, diferente. No códigos es, diferentes, entonces, significados diferentes. y lo que pasaba es que estamos en una torre de Babel, porque el esquema tenía problemas porque no le estaba prestando el mejor servicio al que seguía. Y obviamente el que seguía no le va a prestar el mejor servicio al de Al que empaque. sí, sí, Así, ya sí, se va, claro. así se va. Entonces, creo Efecto que dominó. sí, y creo que lo que no entendemos, lo que yo no lo entendía, Ajá. es que el esquema de 5S no es la parte estética, Ujú, no es la parte práctica, no es la parte de desempeño, sino es un conjunto de varias cosas. ujú, Que la clasificación va a depender no solamente de lo que me sirva o no me sirva, ujú, sino bajo este principio como yo voy a reducir ciertas cosas que a mí me están provocando. El ujú, orden debe tener cierto sentido para que mejore mi bienestar y yo le pueda dar mejor servicio. Entonces, es una serie de principios de servicio, más no de ujú, orden. Al final, el orden es un principio para que yo dé servicio, ujú, pero no está, así no está, o al menos en mi vida, en lo que yo he visto, no está diseñado de esa manera. Al final de cuentas, cuando ajá. acabas, o sea, realmente como operaciones nos podemos estar quedando por ahí en la segunda S y estar en estado de transición entre la segunda S y la tercera S. Ahí estamos. En la segunda, o sea, entre el Y la orden tercera, y la limpieza. y a veces mantenemos, a veces estandarizamos y a veces disciplinamos porque hay auditorías, ¿no? Entonces, eso nos cuesta mucho trabajo. Aquí hay, fíjate, ahorita que lo estás mencionando, como que es un ambiente muy punitivo, es lo que me estás diciendo.
¿sí? Muy castigado, pues muy castigador, ¿no? Si no hace no sé qué, hay una sanción, ¿no? Entonces, eso genera también eh, malestar para el colaborador, ¿no? O para el operario. O sea, eso implica una afectación para él, aumenta sus errores, porque cuando tú estás angustiado o estás preocupado, puedes tender a aumentar tus errores, puedes tender. Hay unas pocas personas que sí funcionan muy bien bajo presión, pero no todo mundo funciona bien bajo presión. Entonces lo que haces es aumentar la tensión y la presión psicológica en esas personas. Y lo que me estás diciendo es que no es un ambiente con seguridad psicológica. Es un ambiente complejo porque sí está sujeto a mucha presión. Eso es como parte, o sea, no sé si sea parte pues, de la dinámica del negocio. Y en todas se sube mucha presión, resultados, el estándar, el orden. Claro, Ujú, pero, o sea, es el orden, pero sin entender el sentido, ¿no? ujú. Y entonces se vuelve una situación como incluso como persecutoria. Por eso te digo que puede ser una situación también de falta de seguridad psicológica. Si alguien se equivoca, también puede que no diga, me equivoqué, Eh, ¿no? No, porque no hay un ambiente de confianza ni de seguridad psicológica. Entonces, eso implica generar espacios de conversación. Si haces, por ejemplo, estos procesos que te decía yo de entrenamiento in situ, ¿no? En entrenamientos situados, de aprendizaje situado, eso también te da pie a conocer cómo se están relacionando entre supervisores, líderes, operarios, en un ambiente que no es necesariamente la línea de producción, sino que estamos ahí aprendiendo. Y ujú. tú como facilitador, como consultor, te vas dando cuenta, ¿verdad? Como no queriendo la cosa, bueno, ustedes van aprendiendo a clasificar, pero mientras tú también vas tomando nota, cómo se relacionan entre ellos, entre ellas. ¿Me Sí, explico? Y eso es algo adicional, ¿no? A conocer qué es lo que está pasando en la dinámica relacional de ese equipo de trabajo. sí, y hay razón en lo que tú dices de la seguridad. Y más bien se viene dando porque hay cosas que no generan sentido. Y por eso se estresa uno. Claro, estás Y repitiendo cosas que dices, "Güey, ¿y esto para qué lo hago?" No sé, digo, muchos nos te- ha pasado de, ay, pero aquí, ¿qué sentido tiene hacer esto? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? A lo mejor sí sí, lo tiene, pero yo no se lo he visto o no me lo han también. explicado O también. no me lo han explicado, ¿no? La comprensión de, mira, esto implica esto, y impacta así, pam, 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 pam. Ah, ya. Pero, pero todo es llenar, todo es hacer. eh, y más porque a veces no hay tiempo ni de entrenar. Mm, Y cuando tú llegas recién salido del horno, pues no hay tiempo de que te entrenen tampoco. Que es otro punto que tiene que sí, atacar esa parte del vínculo academia-industria. Pero esa es otra cosa. No vamos a hablar de eso hoy. sí, Y fíjate que te voy a platicar sí, de alguien que sí. conocí hace muchos Ujú, años. ujú, Bueno, hace no tantos. ujú, A doña Clarita. ujú, ¿Qué pasa cuando todo eso se desconoce? ujú, Cuando no sabes que hay cinco S, cuando no sabes japonés, se llegan a hacer cosas importantes. Estuve yo en una planta de lácteos, ahí en la zona del Bajío, ujú, y estaba haciendo una revisión. Y curiosamente, durante el recorrido, me llevaron a la lavandería. Es un espacio chiquitito, 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 chiquitito. O sea, que había dos lavadoras
unos cuantos estantes y quien operaba la lavadora. Es una Ajá, planta chiquita. ajá, Y fíjate que me sorprendió ver el nivel de orden que tenía Clarita. ajá, Y me sorprendió tanto que le pregunté, oye, Clarita, ¿tú conoces 5 S? Y me ujú, preguntó, ¿eso qué es? Y le pregunté, ok, está bien. Le preguntaba yo que por qué tenía tan ordenado su cuarto. Y me contestó, fíjese que tengo un espacio tan chiquito que si no tengo orden, no le puedo dar el mejor servicio a mis compañeros. ya, O sea, ya tenía clasificado. O sea, no tenía nada que no tuviera que estar ahí. Tenía por tallas, por sexo, o sea, tenía todo, y así como ves sus rótulos, así ujú, de sencillos, así tenía rotulado. ujú, Pero Clarita entendió que lo que, para poder darle servicio a sus compañeros, tenía que tener un nivel de orden muy, muy importante porque tampoco su espacio le permitía. Y ese día le dije, oye, Clarita, este método que me platicaste es este. Y creo que es el sitio en donde yo he visto realmente implementada las 5 S. ok, Nada de japonés, o sea, claro. Clarita no sabía nada de eso, nada. ¿Qué es Pero lo que entendía. viste? ¿Qué es lo que tú viste en Clarita que ella pudo, que dices, realmente pudo cumplir con el sentido de las 5 S? Yo le vi una persona eh, humilde, o una persona que tiene una visión de principio muy clara, Ujú, una persona madura y una persona que se dedicaba a chambear, ujú, porque su familia dependía de eso. ujú. Entonces, aparte, Clarita con un sentido muy práctico de las cosas, muy lista. Entendió muy bien, o sea, ella yo creo que cuando le pasó a la lavandería, vio lo que había o lo aprendió de alguien más y lo Ajá, pulió. ujú, ujú, Porque tú entrabas a la planta y como ellos podían, tenían cierto nivel de orden. Porque a su vez ellos tenían una líder, otra señora que no era supervisora, pero que todo el mundo le rendía cuentas. ujú, ujú. Era como su mamá de todos los muchachos, porque ella les enseñó, a muchos de ellos, ella les había enseñado a cómo operar, porque ella pasó por todos los puestos de la fábrica y ellos la consideraban una mamá, Ya. una señora muy respetada. Era un equipo que pues colaboraba mucho y era un equipo que buscaba servir. Ujú, ujú. Entonces, O sea, ella venía de un equipo que buscaba servir. ajá, no servirse de. Ajá. Entonces, yo creo que ahí te está dando, ¿no? La pauta de, volvemos a como a la parte relacional, ¿no? De estoy aquí para ayudar a mis compañeras y compañeros, ¿no? Que además viene dado de un equipo, por lo que me estás diciendo, que tienen esa actitud y tienen esa Mm, visión, ¿no? Estamos aquí para darle servicio a otras personas. sí, y fíjate que Clarita, pues sí, bastante tranquila, me lo dijo. También tenía esa personalidad para verte a los ojos y contarte. Ajá, Porque con el poder que ella tenía, pudo haber hecho cosas que no. Hacer esperar a sus compañeros, ajá, hacerlos, pudo haber dicho la lavadora se descompuso, váyanse a lavar su ropa a su casa. O sea, ella pudo, con ese poder que tenía, pudo haber hecho muchas cosas y no lo hizo.
fíjate. Ya he visto otras situaciones en donde con ese poder los hacen esperar, los tratan mal, se aprovechan del poder, porque ese poder que tenía Clemente sí era crucial. Si Rogelio no tenía uniforme limpio, no podía entrar a trabajar y le descontaban el día. Ok, Pero Clarita tenía una visión tan profunda que nunca lo hizo. claro. Pero ahí también vamos de la personalidad, ¿verdad? De la persona y estos, como dices tú, una persona bastante equilibrada, ¿no? Es lo que me estás diciendo, una persona bastante equilibrada en una posición, como dices, pues de cierto poder. Sí, tenía cierto poder. Te digo que si ellos no tenían ropa, uniforme limpio, no entraban a trabajar y les descontaban el día. Porque, pues básicamente, pues, ahí estaba la lavandería. Entonces, esto es parte de lo que creo que tenemos que entender todos de 5 veces, que no es ordenar. Imagínate, imagínate que esto que dices de Clarita, si es más extensivo, ¿no? A las diferentes áreas, porque aquí lo que me dices es un departamento donde no solo ella, entiendo que no solo ella tiene ese comportamiento, sino que hay varias personas de ese departamento al que ella pertenece que tienen una actitud de servicio. Y Entonces, imagínate que todas las áreas tuviesen esa misma visión, ¿no? De que, bueno, estoy aquí para dar un servicio a la siguiente área, ¿no? Lo que y decías, ¿no? Este es un problema, si haces algo mal, se va arrastrando el defecto, la situación inconveniente hasta el cliente, ¿no? sí, y fíjate que ahí pasó algo bien curioso. Cuando les hice el test de estilos, Ajá, salió algo que si yo no hubiera hecho la entrevista, si yo no hubiera platicado con Clarita, pues no hubiera sabido. Resulta que en este mapa de pensamiento de la compañía, ajá, la gente tenía la actitud, pero el liderazgo no tenía la aptitud de gestionar el cambio. O sea, ok, tenían una masa crítica de talento que no pudieron gestionar. guau, No pudieron, no sabían gestionar hasta que cerraron. Entonces el problema no era lo que ellos querían que se arreglara, el problema era ajá. mucho más profundo y no tenía nada que ver con técnicas ni nada de eso. No, tenía que ver con habilidades y talentos. Sí, Mal canalizados, es lo que me estás diciendo, o sea, sí, con dificultad, no sé de quién, de los directivos, de los gerentes, para poder potenciar esos talentos, ¿no? Entonces sí, ahí lo que estaba sobrando eran esos gerentes. sí, y a mí me sorprendió mucho. O sea, tú veías a la gente bien entrona, trabajando. Sí, Tenían obviamente ahí que su tope. en todas partes hay rencillas y es natural. Sí, Tú te das cuenta. Esto se lleva ajá, bien, esto se lleva mal, pero al final trabajamos. ok, Y cuando se hace la entrevista con el resto de la planta, pues te das cuenta de dónde está el problema. Y tú dices, esto no tiene que ver con tema técnico. Se les expone, no escuchan y quisieron implementar un tema de automatización y yo, se quieren automatizar, ajá, si no pueden controlar, si no pueden, más bien como dijiste tú, si no pueden comprender la ajá, gestión que tienen que trabajar antes de automatizar. Ellos ya así quieren es. automatizar y Tienes que pues comprender porque eso te va a ayudar también a simplificar. Incluso hay pasos que puedas decir, este paso está de más, porque lo sí, comprendes, o sea, tú comprendes cuál es el fin, ¿no? Si lo comprendes, tú dices, este paso lo puedo omitir. sí. Pero entonces, regresando a ese tema de las 5 S, Ujú, llegamos a fallar mucho por esta falta de comprensión
y este desbordamiento total al método, ujú, y este tratar de hacer lo ideal en lugar de enfocarse en lo real, así es. de no preguntarle a la gente, y eso en general a todos nos ha pasado, sobre esto de la selección, sobre esto del orden, de la limpieza, de la estandarización y el mantenimiento, o sea, no preguntarnos, no medir más allá del checklist. El checklist Así no te va a es. decir nada, Ujú, el checklist solamente va a confirmar tu creencia, así es. pero no te va a alimentar de lo que realmente pasa. Entonces, me dio mucho gusto platicar contigo. A mí Y también. y son de esas cosas que, en específico, el pilar de mejora enfocada nube, porque ve el método, o sea, se ven métodos, Ujú, no se ven esta parte de las interconexiones relacionales que existen. ujú, ujú. O sea, si me pasó a mí, yo nomás vi el método. Ajá. Pues poco a poco fui aprendiendo de que no era el método. ¿Tú eras del área de FI? Ajá, yo fui FI, Ah, ok, ok. conozco bien a mi gente. Ok. Y Sí. entonces, ¿cuál es la dificultad que tú ves de la FI con las 5 S? Entendemos el método. O sea, solamente queremos entender el método. Ya, Me meto a un curso porque me van a decir el método, el método original, ajá, ajá, ya, pero el método original no me va a ayudar. Entonces, tenemos ese sesgo, mucho ya, sesgo. Tenemos entre el sesgo, el ego, ajá. Bueno, el ego lo tenemos por todos lados, ¿eh? ajá, pues tenemos mucho sesgo y tenemos muchas creencias también de lo que los métodos son. Y nos vamos mucho por la idealidad en vez de la realidad. Ujú, Es que el método, o sea, no manches. Tienes que adaptar el método a lo que tienes. así es, así es. Y sí, te digo, tenemos ese problema muchas personas de seguir métodos, te digo, sin cuestionarlos. Y ahí nos falta el pensamiento crítico, o sea, pensamiento crítico. ¿Esto nos sirve o no nos sirve? O de todo esto, ¿qué es lo que nos sirve? Sí, y yo cuando empecé con 5 S, pues era yo a rajatabla. Es que el Ajá. método dice que tengo que hacer esto y tú tienes que hacer esto. Bueno, ¿y Mm. qué fue lo que te generó como el quiebre? Porque como dices tú, antes eras, ¿no? El A método, rajatabla, lo que dice el método. método, ¿no? Y entonces ahora dices, no, tiene que haber un elemento, hay que tener otro tipo de perspectivas, ¿no? Pues me estás invitando aquí a charlar, ¿no? A que comentar esta situación desde las ciencias sociales, desde las humanidades, cómo se ve, ¿no? Cómo, bueno, lo que yo percibo, ¿no? Entonces, ¿qué fue para ti o en qué momento es para ti un quiebre que dices, no, así del método a rajatabla, nomás no"? ¿Qué Pues, fue ese momento que dices, no, esto aquí ya, esto no me está cuadrando? pues fueron varias cosas o varias mezclas de cosas de que me equivocaba mucho porque decía el método dice eso y no me salía. Ajá, Ese y fue el no me primer salía. momento. Fue como cuando, a ver, algo está pasando, Ajá, no me sale. Entonces ya fue el primer golpe. Y fueron una serie de golpes porque como yo rolaba turnos, me tocaba desayunar, me tocaba comer, me tocaba cenar con ellos, ajá, escuchaba las charlas, escuchaba los problemas ajá, y me decían, oye, es que tú, es que siempre, es que no me ayudas, es que como quieres, o sea, ajá, esto que hiciste está bien y esto que hiciste está mal. ajá, Entonces, y el momento más importante fue cuando Araceli me dijo, ajá, si dices que sí se puede, ¿por qué no lo haces tú? Y ya, cuando lo hice yo, vi que no ya. se podía. Y ahí Ahí, agarré todo.
ahí fue donde te cortocircuitaste, como Ujú, ya venía yo con eso. ahí está esa es una muy buena pregunta. Si dices que se puede hacer, hazlo tú. Imagínate hacerle esto mismo a un gerente, a un Mm. supervisor. No todos tienen apertura para escuchar. Mm, Porque pues yo le tenía mucho aprecio a esta Araceli ajá, y siempre la escuchaba porque siempre me retroalimentaba. sí, No, es que esto está así, ¿no? Y como ella era ayudante general sí. y siempre como que me platicaba. Entonces yo la escuchaba mucho y yo creo que ella de eso tomó confianza y me dijo. Fíjate lo que estás diciendo. Yo le escuchaba, yo le generaba confianza y podíamos dialogar. Ujú, Son características que deben considerarse cuando estás buscando posiciones de coordinación, ¿no? Cuando digo ujú. posiciones de coordinación, ¿no? El supervisor, el gerente, o sea, gente que tiene que tratar con gente y coordinar y gestionar talentos, son habilidades que deben de estar ahí presentes. No nada más la lista técnica de saberte las cinco Ah, sí, S, no. si me explico, y que el Kaizen y que, o sea, aparte de eso, ¿no? Es tener, entre otras habilidades, esas, saber escuchar, generar confianza para que las personas te puedan dar también sus ideas y tú puedas también apoyarlos al desarrollo tanto de la persona como de tu misma área, porque si tú escuchas a tu gente y le potencias el talento, pues potencias también a tu área, ¿no? Sí, y me acuerdo cuando llegué, Eloy me puso como Santo Cristo. Me puso a hacer muchas cosas. Yo acabé muerto ese día. Ya no quiero saber nada. Ya, Y acabando me preguntó Araceli, ¿se puede? No se puede. Y ahí bueno, acabó. Y no se ahí puede. acabó, pero ese fue el momento. Ese es el momento que hubo el quiebre para ti. Ujú. Y ese es el momento en el que hay que llevar a muchos para que tengan ese quiebre. Muy bien. Muy bien. Pues esperemos que les haya gustado este episodio. A mí me gusta mucho. Eh, Creo que tenemos que pensar y replantear qué es lo que queremos de las 5 S. Ujú, Y las 5 S no solamente se trata de lo visual, que lo visual contamina, que también es un desperdicio. Y que las 5 S deben de estar al servicio de todo el flujo de valor. ujú, No implementar de todo de la misma forma, porque no todo genera sentido para todos. así es. Y que cuestionen los métodos, que busquen a alguien que les haga esta pregunta. Si dices Ujú, que no se, o busquen que alguien les haga la pregunta más bien. sí, Si dices que sí se puede, pues hazlo tú, ¿no? O ujú, sea, ya tenía harta Araceli. ujú, ¿Cómo que no ujú, se ujú, puede? Ya calculé. Ve otra vez. No, es que dicen que no se puede. ujú. Y yo, y te digo que bien tranquila me dijo, pues dice, si dices que sí se puede, hazlo tú. Y lo hice yo. Y ya vi que no se puede. Y mira ahí, Calladito te viste más bonito. sí, me callé y empecé a hacer, y empecé a tomar otro camino. Era lo que se tenía que hacer. Si Pues no, eso es hubiera lo que hay seguido que perdido. hacer. Eso es lo que hay que hacer. Hay que llevar a la gente a que tenga otra perspectiva. Entonces sí hay esta pregunta fue clave. Muy bien, pues los esperamos para el siguiente. Muy bien. Y quieren estar en algunas discusiones, tenemos el grupo que es el latino, donde está también la doctora. Hay varias personas también de mucho valor. Y nos esperamos el próximo lunes. ¿De qué vamos a hablar? Ya después lo comunicamos. Cuídense mucho. Muy bien. Gracias, Nelly. Chao. Bye. Bye.